Tengan todos y todas las personas que hoy nos acompañan en esta edición de Ventanas a la Escuela de Ciencias Políticas una muy buena tarde. Hoy vamos a dedicarnos en este programa especial y las próximas semanas del mes de noviembre a dar a conocer un poco el trabajo a lo interno que hace la Escuela de Ciencias Políticas y también para proyectarse frente al país y la comunidad universitaria. Esta serie de conversatorios nos permitirán hacer un recorrido, aunque no suficientemente profundo, de los aportes en las áreas sustantivas de la gestión universitaria desde nuestra unidad académica. Consideramos que este tipo de esfuerzos son fundamentales, cuando hay un amplio cuestionamiento y una gran discusión sobre el aporte de la educación superior pública al país. Vamos a hacer entonces, el día de hoy tenemos un programa que inaugura esta serie de espacios y tenemos invitadas de lujo, pero antes de presentárselas quisiera saludar a María Valeria Vargas, a la profesora que nos acompaña nuevamente en esta edición. Buenas tardes, Valeria. Buenas tardes, Eugenia. Como siempre, un honor y un placer poder acompañarlas a todas y todos ustedes en esta edición especial de Ventanas a la Escuela de Ciencias Políticas que vamos a estar desarrollando durante todo el mes de noviembre, justamente para visibilizar los aportes de nuestra unidad académica en el marco de la pandemia, por supuesto, y más allá los retos y desafíos que tenemos para seguir socializando el conocimiento que generamos desde nuestra unidad académica. Muchas gracias, Valeria. Y recordarle, por supuesto, también al público que pueden dejar sus preguntas. ¿Es así? Sí, por supuesto, tenemos abierto el canal de comunicación permanente que siempre es a través del chat de YouTube donde estamos transmitiendo en vivo en este momento y también por el Facebook de la Escuela de Ciencias Políticas donde nos pueden dejar sus dudas y comentarios y nosotras se las dejamos a las profesoras invitadas el día de hoy. Gracias, Valeria. Bueno, este panel de hoy tiene una particularidad y es que, a diferencia de otros espacios de ventanas, tanto Valeria como mi persona vamos a estar participando más activamente, pues es un área sustantiva de la gestión universitaria en la que también participamos. Y nos van a acompañar dos compañeras a quienes les tenemos todo el aprecio y también la admiración por el trabajo que hacen desde nuestra unidad académica. Natasha Alpizar y Rebeca Gu, bienvenidas. Buenas tardes, Eugenia. Buenas tardes, compañeras, y a todas las personas que están escuchando y viendo el programa. Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de estar acá. Hola, buenas tardes. También agradecer la invitación y bueno, un gusto también que todas las personas nos acompañen el día de hoy. Gracias a ambas por haberse apuntado a este panel, donde vamos a abordar la actividad sustantiva universitaria que conocemos como acción social. Algunas otras universidades le denominan extensión universitaria y tiene otras denominaciones, pero en el marco de la Universidad de Costa Rica le denominamos acción social. Y Rebeca, tal vez para empezar, vos que tenés muchísima experiencia, contarle a las personas que es tal vez la primera vez que conocen sobre de qué se trata la acción social, cuál es su importancia, en qué consiste y por qué es tan sustantiva a la gestión universitaria y tan relevante de cara al aporte, ¿verdad?, a la sociedad. Tal vez contarnos un poquito más desde tu experiencia y, por supuesto, desde nuestra unidad académica, si quisieras profundizar. Claro, con mucho gusto. Bueno, la acción social es este quehacer sustantivo que es propio de la Universidad Pública Latinoamericana, que surge desde la reforma de Córdoba, ¿verdad? Este levantamiento de estudiantes en Córdoba, pues al sur, pidiendo por una universidad más inclusiva, más popular, más en contacto con la gente, más en contacto con los problemas sociales y no solo una universidad que se dedicara a producir conocimiento alejado de estos contextos, ¿verdad? Y desde una torre de marfil. Entonces, desde esta reforma se sustentan las universidades públicas latinoamericanas en, en pues en esta obligación y en este objetivo que tienen de poder ser entes activos y participativos en la construcción de un proyecto de sociedad que sea más equitativo, más igualitario y más inclusivo. Entonces, desde ahí, la acción social desarrolla, en el caso de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, desarrolla
diferentes tipos de acciones. Por un lado tenemos los proyectos que son docentes, donde lo que trabajamos es de la educación continua y permanente, estando ya sea en la capacitación constante del personal que es profesional, así como compartiendo estas herramientas con las personas de diferentes organizaciones, instituciones y comunidades. También tenemos el trabajo directo con las comunidades, que este a su vez puede ser un proyecto docente, es trabajo de campo directamente, pero son solo docentes participando, o los trabajos comunales universitarios, que en el caso de la escuela hay 5, y esa ha sido una de las transformaciones más importantes que ya les voy a contar. Pero la particularidad de los TCU es que funcionan como proyectos que formulamos y desarrollamos las personas docentes y pasan por una serie de aprobaciones tanto de la unidad académica como de la vicerrectoría correspondiente. Y estos proyectos se desarrollan en conjunto con estudiantes de diferentes carreras porque la interdisciplina es uno de sus pilares fundamentales. Estudiantes que lo tienen como requisito dentro de su programa de estudio, el cumplimiento de 300 horas de trabajo en un proyecto, que es obviamente organizado y gestionado durante todo el año por la persona docente en contacto con las comunidades. Entonces, una experiencia muy enriquecedora y que le aporta una parte muy, muy importante y esencial a la formación académica de los y las estudiantes. Quizás cuento rápidamente los proyectos que hay en la escuela. Ahorita hay 3 observatorios de la política nacional, de la política internacional y Estados Unidos, y el de Medio Oriente, del cual aquí tenemos compañeras que participan, ¿verdad? Y hay 5 proyectos, bueno, hay varios proyectos de extensión docente. Yo, por ejemplo, participo en uno que trabajamos con personas migrantes y refugiadas, y hay 5 proyectos de TCU, que era lo que decía anteriormente, de la cual aquí también estamos representantes, María Valeria y Natasha, que trabajamos diferentes temáticas. En mi caso apoyamos la organización comunitaria a partir de la recuperación de la memoria histórica en conjunto con organizaciones políticas de base, organizaciones subalternas. Entonces, desde ese trabajo de la memoria, pensamos qué funciona, qué no ha funcionado, qué se podría emplear y cómo proyectarse en términos organizativos desde abajo, organizativos más populares, ¿verdad? Hay otro proyecto de un compañero, Miguel Gamboa, que trabaja en el entorno de San Pedro y la influencia que ha tenido la universidad, ¿verdad? Como no entenderse invisible, sino saber que tenemos un lugar dentro de ese contexto. Y bueno, y aquí las compañeras creo que podrían explicar más sus proyectos. Quizás podríamos seguir entonces con Natasha, que nos comente un poco el proyecto que usted desarrolla con las poblaciones que lo desarrolla, y también para que hablemos un poco, bueno, entre todas, sobre las transformaciones que han vivido nuestros proyectos en el marco de la pandemia. ¿Cómo era trabajar antes y cómo es trabajar ahora en el contexto de la virtualidad? Adelante, Natasha. Sí, muchas gracias, María Valeria. Tal vez solamente antes de iniciar, yo creo que una particularidad, digamos, de la acción social en ciencias políticas es que es bastante diversa, ¿verdad? Entonces, tenemos desde acción social más anclada al territorio, a organizaciones, esto que nos comentaba Rebeca, pero también tenemos otro perfil de comunidades, quizá un poco más móviles, en distintos contextos, por ejemplo, el contexto carcelario, y distintas poblaciones con discapacidad, poblaciones migrantes, y, en fin, ¿verdad? Entonces es un poco como también reconocer eso y bueno, también los alrededores, digamos, de la universidad y demás. Entonces, tal vez desde ahí lograr posicionar que en este contexto de pandemia, cada proyecto, digamos, ha tenido sus particularidades, digamos, de retos, de desafíos, de formas creativas de seguir con acción social, pese que en algunos momentos o en algunos periodos, pues, se ha suspendido la acción social o no se puede hacer presencialmente, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería como tal vez importante de destacar. El proyecto que yo coordino es un TCU, es un TCU que se denomina Salir del Canazo, ¿verdad? Trabajamos con población penal juvenil
Este proyecto trabaja de la mano con una extensión docente que está a cargo del profesor Sergio Salazar, y que también, bueno, trabajamos como en este proyecto macro con población penal juvenil. Entonces, trabajamos distintas áreas en donde, por ejemplo, la extensión docente del profesor Sergio trabaja más en términos de familias, en términos comunitarios, ¿verdad? De las personas de, digamos, población penal juvenil en fase de egreso. Es decir, cuando ya hay un proceso de salida de estas personas y en las que es muy difícil, digamos, a los contextos a los que se enfrentan y la ayuda o mejor, no ayuda del Estado, ¿verdad? En, digamos, cambiar un poco las condiciones de posibilidad y los contextos de estas personas. Entonces, bueno, desde la extensión docente del profesor Sergio, se trabaja más de la mano con familias y comunidades en relación con esta población penal juvenil. Esto es un proyecto que viene desde el 2018, 2017, por ahí. Y luego, bueno, este TCU es como el hermano de ese extensión docente, y nosotros trabajamos igual con población penal juvenil, pero les apoyamos en otras líneas que tienen que ver con estudio. Cuando estas poblaciones salen de los centros penitenciarios, bueno, que puedan tener una continuidad de sus estudios, entonces les apoyamos, hacemos sesiones de estudio en diferentes niveles, si están en primaria, si están en secundaria o digamos, quieren ingresar a el sistema de educación superior. Entonces, bueno, tratamos de dar acompañamiento a casos específicos, viendo necesidades específicas de cada una de las personas. Tenemos otra línea que es de empleabilidad. Entonces, desde ahí aportamos, digamos, en el sentido de construir redes, de poder ayudar en la construcción de currículum o poder ayudar, digamos, a insertarse un poco en lo que es este mundo del mercado laboral, ¿verdad? Entonces, estas poblaciones que han sido en muchas ocasiones excluidas históricamente o han sido expulsadas de ciertos espacios laborales, educativos, es un poco ayudarles desde ahí y generar herramientas y habilidades. Y una tercera línea en la cual aporta este TCU es en la parte de sensibilización, ¿verdad? Porque ha habido un reconocimiento en el que distintas poblaciones, distintos públicos en nuestra sociedad, de repente no tenemos el mejor contexto o la mejor apertura para generar condiciones, digamos, o generar más posibilidades u oportunidades para esta población. Entonces es un poco sensibilizar a distintos sectores, desde, no sé, podcast, algunas acciones informativas y demás, para sensibilizar a distintos públicos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es grosso modo las tres líneas que trabajamos desde el TCU y bueno, y desde la extensión docente con el profesor Sergio Salazar. Quizás, muchas gracias. perdón, Dale, que te dale. meta la cuchara. No, quizás para Tranquila. finalizar esta primera parte, vos y yo podemos hablar de nuestros proyectos y ahora sí, luego las cuatro podemos hablar de cómo hemos enfrentado el tema de la pandemia. Entonces, bueno, les voy a comentar yo básicamente lo que hacemos dentro del TCU 633, que este trabajo comunal básicamente lo que hace es trabajar el tema de la sensibilización en diferentes niveles en lo que significan los derechos humanos de las personas con discapacidad, y este trabajo comunal se llama Población con Discapacidad y Derechos Humanos, Comunidades hacia la Inclusión y el Empoderamiento. Entonces, bueno, es la base de la Escuela de Ciencias Políticas, ¿verdad? Pero recibimos estudiantes de muchas otras carreras, tanto de ciencias sociales como del área de educación, del área de artes, como por ejemplo diseño gráfico. Tenemos estudiantes que son de derecho, entonces es obviamente un trabajo comunal interdisciplinario como todos los otros, y se enfoca básicamente en llevar hacia las comunidades, que son diferentes tipos de comunidades, ¿verdad? Más allá de pensar en la comunidad como un territorio específico, sino que llevamos a las escuelas, a los colegios, a las empresas, a las municipalidades, a las instituciones públicas y de todo tipo, necesidades que nos indican sobre materia de discapacidad, lo que representa la normativa, cómo integrar a las personas con discapacidad dentro de la sociedad costarricense, y también charlas que nos piden muy específicas, ¿verdad?
Entonces, pues por supuesto, aliados específicos que tenemos y que son estratégicos dentro del trabajo de este proyecto son muchas veces a donde nos acercamos en un primer nivel y de forma inicial los gobiernos locales y a través de ahí instituciones o diferentes entes como por ejemplo las bibliotecas públicas de los cantones que nos piden mucho trabajar con la niñez y la adolescencia, grupos organizados de adultos mayores que también nos piden charlas específicas sobre la ley 7600 y es importante mencionarles que este proyecto obviamente está adscrito dentro del PROIN, que es el programa institucional dentro de la Universidad de Costa Rica que atañe al tema de la inclusión y de la población con discapacidad. Entonces, durante este tiempo hemos trabajado con una diversidad de actores bastante amplia y, de nuevo, el trabajo ha sido muy aprovechado y provechoso para los estudiantes y las comunidades. Entonces, desde ese punto de vista, ahora vamos a hablar un poco más de los retos y desafíos en el tema de cómo nos hemos virtualizado. Entonces, me gustaría ahora darle la palabra a Eugenia. Sí, bueno, yo la verdad lo que tengo son preguntas. Acabamos de hacer un recorrido sobre los TCUs que dirigen Rebeca, Natacha, María Valeria, en su rol como docentes. Yo les quisiera hacer una pregunta sobre un tema que debe ser muy recurrente, tal vez desde el punto de vista de las personas estudiantes. De alguna manera su TCU, como bien lo explicaba Rebeca, es como un primer acercamiento a los aportes que de manera interdisciplinaria pueden hacer en el territorio. Entonces, consultarles a ustedes como coordinadoras de estos grupos interdisciplinarios, a veces estudiantes que no se conocen, por ejemplo, que han cursado una vida universitaria separados, de un momento a otro se enfrentan a un problema y a una población o alguna institución que tienen que atender. ¿Cuáles son esos retos de combinar y este provecho que le sacamos a la interdisciplinariedad? También en el entendido de que el estudiante y la estudiante se tienen que llevar algo se tienen que llevar del TCU en su formación, una habilidad, una experiencia. ¿Cómo les va con eso, con la parte de el trabajo con las personas estudiantes? No sé si quieres empezar, Rebe. Claro, bueno, les desestructura completamente la primera vez que les toca trabajar con gente de otras carreras. Se trabaja con otras carreras en grupos, además en equipos, en generales y temas así, ¿verdad? En los cursos de idiomas, pero realmente son trabajos muy específicos. Ya tener que ir a campo, enfrentarse a situaciones que son reales, a problemáticas que suceden y le atraviesan la vida a personas que están conociendo además. Y encima no solo desde su abordaje, sino que desde un abordaje multidisciplinar cambia la perspectiva que tienen. Y creo que les aporta mucho, empiezan a conocer qué herramientas tiene cada carrera, qué hace falta en la propia formación, qué les falta en su formación personal y asumen ese proceso con mucha responsabilidad por lo general, porque entonces se ve una nivelación, se ve un intercambio de conocimientos que es natural para cumplir los objetivos que tenemos establecidos, ¿verdad? Y en ese trabajar por un objetivo común se empiezan a dialogar y a negociar muchas cosas y es muy bonito verlo en la práctica. Por supuesto que se trata también de generar un piso común para todos y todas las personas que trabajan aquí en estos proyectos y por eso los TCU empezamos con un proceso de inducción, que ahí dependiendo del TCU que sea, varía mucho, qué sé yo, algunos dan un curso completo, algunos damos series de talleres, hay combinaciones, ¿verdad? También según lo que se esté trabajando específicamente, qué herramientas, qué habilidades. Por ejemplo, en el mío vemos desde cosas tan básicas como plantear un taller, ¿verdad? Que uno esperaría que alguien de ciencias sociales sepa y ahí también vamos viendo las diferencias formativas, hasta ya cuestiones más de fondo, con lecturas, con respecto a las problemáticas que estamos trabajando y cuál sería el abordaje ético-político que nos queremos tomar y asumir en esas y con esas comunidades. Trabajamos sobre educación popular, sobre herramientas para hacer audio, para hacer video, etcétera, ¿verdad? Así que va variando según las necesidades de cada proyecto, según las mismas necesidades de la gente. Y entonces es un proceso de enseñanza-aprendizaje que va en los dos lados, ¿verdad? Tiene esta parte formal que les estoy contando y tiene toda esa otra parte que es más bien desde el aprender haciendo. Y bueno, que eso es algo que se ha perdido ahorita con el tema de la virtualidad.
ese contacto sí ha hecho falta y creo que hay una generación de estudiantes de TCU que está marcada por esto, porque no pudo casi salir, porque tuvo que hacer todo de su casa, desde una computadora. Y, y para nosotros también implicó un reto muy grande pensar cómo podíamos abordar eso, que bueno, ya lo hablaremos en la segunda parte, pero cómo íbamos a hacer para transformar el trabajo con personas y con comunidades a un trabajo virtual. Pero bueno, también hemos ido aprendiendo un montón de esa experiencia y ha sido posible. No sé, Valeria, Natasha, si quieren agregar algo, contarnos de la experiencia de la interdisciplinariedad y la motivación de los estudiantes en este proceso. Sí, Natasha, adelante. Ok, gracias. Sí, tal vez para seguir la línea con Rebeca, yo creo que, bueno, en el TCU, en el cual ahorita soy coordinadora, creo que una de las consignas ha sido, bueno, primero, los procesos de inducción son clave, porque no solamente crea un piso común, sino que se empieza con una sensibilización, ¿verdad? De repente hay que manejar ciertas ansiedades de, profe, que quiero hacer más horas o ya quiero ir a trabajar, pero bueno, parte de ese compromiso y de ir generando cierta base de respeto y de trabajo, digamos, desde un conocimiento bastante específico y bastante elaborado desde la acción social. Siempre ha sido importante el proceso de inducción en el cual nosotros y nosotras nos tomamos a veces mes y medio o a veces hasta 2 meses, ¿verdad? Porque por la complejidad de los temas, por la complejidad de la población, por la complejidad de las instituciones con las que trabajamos, ¿verdad? Entonces, bueno, eso siempre es muy importante y clave en esta organización de estudiantes, ¿verdad? Porque además es conocerse un poco, tener contacto entre sí mismos y sí mismas, ¿verdad? Y la otra cosa, creo que clave ha sido en el TCU es que siempre vamos a trabajar colectivamente, ¿verdad? Es decir, nadie tiene proyectos individuales, no hay líneas de trabajo o actividades individuales, sino que todas tienen que apegarse, digamos, a ciertos objetivos, ciertas metas y además tienen que ser colectivas, ¿verdad? Esto a nosotros nos ha hecho, digamos, generar grupo, a veces a lo interno del TCU, que es tan difícil, ¿verdad? Entonces, cualquier actividad, cualquier taller que tengamos que hacer, va a tener que pasar por un grupo de estudiantes que va a tener que reunirse, que va a tener que generar toda la planificación, que va a tener que generar todos los materiales que vamos a utilizar, organizar bien todo lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, eso ha sido específicamente clave en el trabajo con las y los estudiantes y desde visiones, digamos, multidisciplinares en las que cada quien puede hacer sus aportes desde sus propias disciplinas, pero que nunca se deje de vista o se pierda de vista el trabajo grupal, ¿verdad? Que creo que eso es clave y es medular en todo esto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ha ido bastante bien. En este contexto de pandemia han habido ciertos retos en ese sentido porque de repente era más fácil encontrarse en algún sitio de ciencias sociales o en algún sitio de la U, en algunos huecos de horarios, etcétera. Y esta coyuntura, digamos, nos ha obligado o nos ha movido hacia otras cosas, ¿verdad? Entonces, la organización de ese trabajo grupal, de ese trabajo en equipo, sí ha sido completamente diferente. Como decía Rebeca, hay una generación marcada en la que lamentablemente, por ejemplo, nosotros tenemos una generación que no ha tenido prácticamente contacto con la población penal juvenil, ¿verdad? No solamente porque la acción social ahorita está virtualizada, sino porque los centros penales también están cerrados, ¿verdad? Entonces, ha sido, digamos, toda una nueva experiencia que tal vez podamos profundizar más adelante, pero esa ha sido un poco la clave a lo interno de los TCUs, ¿verdad? Es un poco manejar las ansiedades con las horas, reconocer que estamos ahí para generar ciertos impactos, para generar ciertas acciones y que todo lo vamos a hacer en clave colectiva, ¿verdad? Que creo que eso es bastante importante.
Muchas gracias. Sí, a mí me gustaría, bueno, como lo mencionamos ahora, hay otros dos trabajos comunales que no están representados hoy, ¿verdad? Pero bueno, somos una comisión y trabajamos todas y todos en colectivo, que son el trabajo comunal del profesor Miguel Gamboa, que es Reconociendo Nuestro Entorno, como lo mencionó ahora Rebeca, y también el trabajo comunal de la profesora Adriana Fernández, que es Acompañar para Integrar Rutas para Promover la Integración Local de la Población Migrante en Costa Rica. Entonces, sí, justamente vemos cómo hay una diversidad de poblaciones dentro de todo el trabajo que se hace en la Escuela de Ciencias Políticas, y mi trabajo comunal, el que yo coordino, no se escapa de ello. Trabajamos con una población altamente vulnerabilizada, como las personas con discapacidad, y de esto que estamos hablando ahora, el tema de la capacitación y la inducción previa es sumamente importante. De hecho, justamente porque pertenecemos al PROIN, los estudiantes reciben un curso de capacitación que es todo un semestre para poder manejar adecuadamente la terminología, la normativa, todo lo necesario, obviamente la metodología de implementación de talleres que integren a personas con discapacidad, y muchas cosas que solamente se aprenden en ese curso, ¿verdad? Entonces, ahora que Eugenia nos preguntaba, bueno, ¿cómo es el tema de integrar a estos estudiantes que vienen de tantas carreras distintas? Por un lado tenemos quienes ya han llevado ese curso, que es un seminario de realidad nacional, que se enamoran del tema. Básicamente son estudiantes que quieren desarrollarlo en su trabajo final de graduación, que tienen mucho interés particular, y entonces por ese lado están estas personas, y hay otras personas que lo que tienen es lo que ya sabemos, ¿verdad? Muchas veces es cumplir con el requisito y eso, pero se terminan enamorando del TCU. Eso es vacilón, ¿verdad? Eso es interesante ver. Garantizado. Eso sucede mucho, y las compañeras me podrán dar la razón, que es una dinámica realmente que trabajar en el campo le da a los estudiantes, que en la gran mayoría de los casos, en más del 95% de los casos, me atrevo a decirlo, les encanta ir a trabajar a la comunidad, trabajar directamente con la población, ¿verdad? Y esto es algo que muchas veces no se da en muchísimas carreras. Pensemos, no sé, en una carrera como ciencias actuariales o ingenierías, algo muy, muy particular donde no tienen la posibilidad de trabajar en el campo, y entonces esa es la gran ventana de oportunidad que le da a los trabajos comunales. Y dentro de eso me parece que es un valor importantísimo que tenemos que destacarlo, ¿verdad? La acción social como una de las áreas sustantivas y más importantes del trabajo de la universidad. Y en este marco de la virtualidad, pues por supuesto hemos tenido que hacer algunos ajustes. En mi trabajo comunal justamente se hizo una particularidad. Todos los talleres obviamente se desarrollan a través de Zoom institucional, y todo el tema de los protocolos que ya sabemos, pero tenemos que adaptarlos a personas, por ejemplo, que necesitan intérprete LESCO. Entonces, algunos estudiantes que son de educación especial, de orientación, por cuenta propia llevaron el curso. Entonces, tenemos otra integración de trabajos comunales que no son necesariamente los de política, sino de otras unidades académicas que se han ofrecido a colaborar con nosotras y nosotros. Y eso también me parece muy importante, porque antes de la pandemia no se desarrollaba de esta forma. Muy interesante el panorama, sobre todo por la diversidad de los contextos y de las poblaciones a los que se está llegando, ¿verdad? A las que se está llegando. Creo que eso es un valor sustantivo totalmente, y que refleja este quehacer sustantivo que Valeria exponía. No sé si quieren que vayamos pasando a la segunda parte, o hablamos un momentito, contarles del trabajo de los observatorios, que es una modalidad distinta de la acción social. Los observatorios, como bien explicaba Roy al inicio, son 3 que tiene la Escuela de Ciencias Políticas a su cargo, que son, bueno, el Observatorio de la Política Nacional, del que yo soy parte, el Observatorio de la Política Internacional, que es un observatorio que trabaja en conjunto con la Universidad Nacional, y el Observatorio de los Estados Unidos. Esta modalidad de trabajo es distinta, tiene que ver con la observación de fenómenos políticos de manera permanente y sistemática. Y al menos en el Observatorio de la Política Nacional, y lo voy a enfocar sobre todo los objetivos y su relación con la formación estudiantil, tenemos este gran objetivo de dar seguimiento permanente y contribuir al análisis del contexto político nacional. Eso lo hacemos a través de distintos productos, como los análisis de coyuntura bimensuales, a través de boletines especiales de temáticas específicas, que ahora les comento un poco más, y a través de los monitoreos de medios de comunicación. ¿Qué pasa con este trabajo, por ejemplo, o este observatorio, que tiene una población más amplia y tiene la intención de llevar mucho de lo que hacemos en ciencia política a través de la técnica del análisis de coyuntura
a la población en general, no necesariamente a una población específica, sino traer o llevar estos conocimientos de estos hallazgos de observación hacia distintos espacios, puede ser a través de medios de comunicación, a través de los canales que ya están establecidos. Y bueno, más recientemente, además, a propósito de la pandemia, contarles que próximamente, antes de que se acabe el mes de noviembre, en conjunto con el TCU que dirige Natasha, a salir del canazo, y el TCU en conjunto con la profesora Adriana Fernández, vamos a sacar un boletín especial sobre poblaciones vulnerables y COVID-19, que es adaptar un poco a los productos que hace el Observatorio de la Política Nacional, los hallazgos y el trabajo que en tiempos de pandemia pues hicieron las compañeras. Entonces, pues invitarles de una vez a consultarles. El rol de la formación estudiantil. Yo me acuerdo cuando a mí me invitaron a ser parte del observatorio, que yo aprendí a hacer análisis de coyuntura en la calle. Eso es algo que nos pasa a muchas, cuando nos enfrentamos a nuevas acciones profesionales, y este observatorio viene a contribuir o busca contribuir a la formación estudiantil en las habilidades que se requieren para desarrollar el análisis de coyuntura y la observación de la situación política nacional. Entonces, reconocemos el trabajo voluntario de estudiantes que se suman a apoyar al proyecto, ya sea a través de monitoreos, a través de escribir. Hay estudiantes que publican sus trabajos a través del observatorio, y pues finalmente de eso se trata, ¿verdad? De construir en conjunto, que también haya un proceso de formación estudiantil, y también siempre estar tratando de salir de la comunidad académica con los hallazgos y los trabajos que vamos haciendo. Además, quiero contarles que en el marco de este programa, a propósito de la pregunta que les había hecho, me acabo de acordar que Valeria y yo hicimos el TCU juntas. Vean lo que son los nexos para la vida. Trabajamos con derechos del consumidor y la persona consumidora. En aquel momento, con la Asociación Consumidores de Costa Rica, ese TCU creo que ya no existe. Pero bueno, nos tocó en conjunto, teníamos unos compañeros de derecho, teníamos unos compañeros de qué más, ¿vale? ¿Te acuerdas? Haciendo un poco de memoria. Sí, ese TCU ya no existe, de hecho, justo unas de derecho, habían de ciencias económicas, otros de sociales, y sí, justamente eso habla de cómo se ha ido transformando la acción social de la Escuela de Ciencias Políticas, porque ahora nos hemos tirado más a la calle, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Estamos trabajando más activamente con las comunidades. A mí me gustaría lanzar una pregunta que, bueno, particularmente me atañe obviamente como coordinadora de TCU, pero también en el marco que estamos viviendo en este momento sobre las elecciones de rectoría. Me gustaría consultarles a Natasha y a Rebeca cómo ven ustedes el panorama de qué se está discutiendo sobre la acción social en estas candidaturas, cómo ven también la asignación de presupuesto, que es algo tan necesario para la acción social y tan delicado, y si pudiéramos hablar tal vez como de lo que significa para nuestros trabajos comunales, nuestros proyectos y nuestros observatorios, pues posiblemente que tengamos menos recursos para el otro año y lo que eso va a significar para nuestros trabajos, ¿verdad? No sé quién quiere comenzar. Ah, bueno, Natasha abrió el micrófono. Era para preguntar quién iniciaba, más bien. Bueno, puedes iniciar vos. Bueno, tal vez un poco como para comentarles en calidad de coordinadora. Creo que la acción social en términos generales dentro de la universidad ha vivido un proceso, digamos, de recorte, de no reconocimiento de su importancia de repente, ¿verdad? De ciertos silencios incluso, ¿verdad? Que esto ya se venía un poco perfilando antes de la pandemia, ¿verdad? Con todo el recorte del presupuesto, el tema del FES y demás, ¿verdad? De este, digamos, visión un poco más de atentado contra la acción social, ¿verdad? Y que de repente aparecieron ciertas discusiones importantes para reconocer, digamos, esta modalidad de trabajo de la universidad y este vínculo orgánico con la sociedad, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos un panorama que desde antes de pandemia teníamos un panorama complicado, ¿verdad? Y bueno, con la pandemia también, de repente eso ha tenido otras complicaciones y no más complicaciones en términos de, en algunos periodos suspender la acción social y ahorita tener una acción social
virtualizada, ¿verdad? Y eso tiene implicaciones porque de repente hay acciones creativas que podemos seguir sosteniendo con comunidades, pero hay elementos que definitivamente no pueden pasar a la virtualidad, ¿verdad? O no se pueden virtualizar del todo. Entonces, bueno, ese contacto físico yo creo que ha sido, digamos, sumamente importante. Además, digamos, de la parte presupuestaria, perdón, que se ha visto también recortada en elementos como horas estudiante, en algunos recursos, algunas partidas presupuestarias, ¿verdad? Yo creo que eso de repente compromete mucho la acción social, sus alcances y demás, y que, digamos, en estas elecciones se sigue poniendo el tema en discusión, pero de repente, digamos, dadas ciertas coyunturas y que estamos todavía en pandemia, yo creo que todavía no vemos como luces claras al respecto. Vamos para un próximo semestre en el cual se va a mantener la acción social virtualizada. Entonces yo creo que tenemos, no sé, un panorama sumamente complejo y la pregunta también es sumamente compleja porque de repente lo que nos tira el contexto es cada vez más incertidumbre, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí nosotros desde el TCU lo veríamos, ¿verdad? Y que con, bueno, las propuestas, repito, de repente hace falta cosas que aterrizar, hace falta cosas que afinar, pero bueno, no tenemos todavía un panorama lo suficientemente claro a nivel nacional ni a nivel al interno de la universidad, ¿verdad? Y bueno, que también hay un nuevo presupuesto y demás, entonces por ahí más o menos el tema es lo que podría comentar. No sé si sigue Bueno, Rebeca. yo quizá me quisiera sumar a esto y recalcar la importancia de algo que acaba de decir Natasha, que la acción social no es virtualizable, es decir, que ahorita estamos apañando y que hemos logrado encontrar algunas estrategias para poder llevar a cabo parte de los procesos, pero eso no significa que los procesos de trabajo con personas y con comunidades puedan quedarse así y puedan limitarse a estas acciones tan básicas, ¿verdad? Que realmente no nos funcionan para abordar las problemáticas con las que trabajamos. Y esto lo digo a propósito precisamente de los recortes presupuestarios, eh, pensando que es muy importante que no se vaya a entender que en algún momento la acción social se quiera ir reduciendo hasta llevarla pues actividades que no requieran los recursos que requieren pues una salida a campo o el trabajo ya directamente en territorios. Que, por supuesto, si nos podemos pensar en cuánto cuesta a veces hacer una gira de campo con un grupo de estudiantes, con buseta, con chofer, con hospedaje, ¿verdad? Por más que siempre busquemos las formas más solidarias, quedarnos en algún salón comunal, quedarnos en los mismos recintos de la universidad, buscar que nos presten algunas instalaciones o que nos hagan un buen precio, o sea, siempre son muchos recursos. Y hay que pensar precisamente para qué son esos recursos, ¿verdad? O sea, ¿por qué se está haciendo esa inversión? Y mucho seguir tratando de tener proyectos que vayan detrás de resultados. No hablo tanto de impacto, ¿verdad? Que es tan difícil, sobre todo cuando trabajamos mucho de generación de capacidades, pero sí resultados. Creo que desde la acción social tenemos que pensar ese lugar de cómo estamos viendo lo que hacemos expresado en las poblaciones y en los territorios en los que estamos. Como bien dice Natasha, hay un recorte sistemático a la educación pública, no solo a la acción social, pero sí bien decir que dentro de la educación pública y dentro del FES, el área sustantiva a la que más se le suele recortar es a la acción social y a la que primero le recortan. Entonces, somos la parte vulnerable quizá dentro de los diferentes accionarios de la universidad o los quehaceres sustantivos. Y desde hace rato veníamos sintiendo limitación con las horas, con los productos que se podían sacar, una mayor burocratización también en el sentido que hay que justificarlo todo y se entiende, ¿no? También desde afuera eh, nos, nos están atacando. Hay toda una construcción discursiva y satanizadora de las personas de la universidad y en general del quehacer público, ¿verdad? Desde esta idea
que los problemas actuales, no solo los coyunturales por el COVID, sino que problemas que son estructurales a un modelo de sociedad, son culpa del sector público. Y esto es de unas ansias de seguir reduciendo, de pensar además la inversión pública como un gasto que además es innecesario. Y como siempre, ahora las poblaciones más vulnerables son las que a final de cuentas van a quedar sin todo este trabajo que hacen estas instituciones o que hacemos desde estas instituciones, ¿verdad? Porque además hay que decir que estamos en todo el territorio, que estamos trabajando con casi todas las poblaciones, que la universidad es muy activa, o sea, imagínense 300 horas de cada estudiante que tiene la universidad, y eso es un montón de trabajo aportado a esta sociedad. Y entonces desde ahí, quienes hacemos trabajo de acción social y con comunidades, sabemos que además el cuarto de tiempo que se nos asigna por proyecto no es real. En esto se trabaja un montón. Y no se trabaja desde la buena voluntad también, ¿verdad? Desde un narcisismo ahí, de que somos tan buenas y hacemos acción social, sino que es más bien desde esta idea con la que habría sobre la universidad pública latinoamericana y sobre cuál es la función que tenemos dentro de la sociedad, que lo mismo tiene que pasar en las aulas, lo mismo tiene que pasar en la investigación, ¿verdad? Que lo que hagamos vaya canalizado a construir un proyecto equitativo de sociedad, que es lo que está faltando ahorita, que donde estamos viendo la expresión de la desigualdad, eh, cómo funciona en toda la sociedad y cómo se ha acrecentado en este marco de COVID, sobre todo. Bueno, compañeras, me gustaría lanzarles una última pregunta de cierre para nuestras dos invitadas. Quizás que pudiéramos reflexionar de forma muy puntual un pedido o una lista específica de cosas o de necesidades que necesitamos desde la acción social elevar a la Vicerrectoría de Acción Social, que obviamente es el ente que nos coordina. ¿Qué es lo que nos hace falta para poder mejorar el trabajo que realizamos? Y qué es lo que ven ustedes pendientes. De repente el otro año vamos a tener una realidad donde hay que combinar virtualidad con presencialidad. Entonces, ¿cómo podemos operacionalizar esas solicitudes específicamente en lo que necesitamos de parte de la Vicerrectoría? Puntualmente, ¿verdad? Creo que es tratar de defender y mantener como esta claridad con respecto a la necesidad de estos presupuestos, ¿verdad? En las mismas negociaciones internas de la universidad, defender también los espacios y los campos de acción desde esta reflexión continua y constante sobre lo que hacemos y para qué lo hacemos, y dejando claro la importancia, también pensando en procesos que sean sustantivos y que estén de la mano con las necesidades que hay, porque también sabemos que no todos los proyectos se mueven en estos ámbitos. Es básicamente seguir defendiendo un modelo de educación pública, un modelo de universidad, y eso solo es posible desde el compromiso con la gente, desde el acercamiento con la misma gente, porque no estamos defendiendo a nadie, más bien estamos acompañando a gente que ya tiene sus procesos organizativos, sus procesos de lucha, que tiene sus realidades, y desde ahí, desde esa construcción y reconocimiento de esos sujetos políticos que hay en las personas con las que trabajamos, creo que es como la universidad se legitima a sí misma, legitima los procesos que viene haciendo. Otra cosa importante en el marco del TCU es darle un espacio en la malla curricular del estudiantado y no ser un asterisco de 300 horas, porque cuando tenemos 20 estudiantes, 30 estudiantes de diferentes carreras, organizar horarios de gente no funciona, y a ellos y a ellas tampoco les funciona, en el sentido de que tienen una serie de obligaciones a la par de semestres absolutamente cargados y el TCU como un adicional, ¿verdad? Que no es casual que sea un adicional, no es casual que sea un no lugar en algunos espacios de la universidad, y eso nos habla de la necesidad de seguir posicionando. Sí, yo creo que, bueno, hay muchas necesidades. Yo creo que la que surge o emerge es el tema, digamos, presupuestario, ¿verdad? Bueno, ya lo señalaba Rebeca, los recortes sistemáticos, pero además de que esas partidas también puedan flexibilizarse, ¿verdad? Yo creo que en esta coyuntura, por ejemplo, han habido muchas limitaciones respecto a si podemos o no garantizar cierta conectividad con ciertas poblaciones, ¿verdad? Que no tienen los medios y los accesos para eso.
Entonces, por ejemplo, no sé, algo tan sencillo como comprar tarjetas telefónicas o hacer recargas desde las partidas presupuestarias de la universidad no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, es un poco reconocer que en este nuevo contexto de necesidades, pues surgen esas nuevas necesidades y que de repente desde el tema presupuestario lo tenemos bastante coartado, ¿verdad? Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, una mayor flexibilización, ¿verdad? Que bueno, la VAD lo ha tenido en distintos temas, por ejemplo, en el cumplimiento de las horas de los estudiantes y las estudiantes, en las prórrogas, etcétera. Pero bueno, de repente el trabajo con poblaciones no pareciera flexibilizarse y creo que, bueno, acotando otra idea que mencionaba Rebeca, es que la universidad está invirtiendo mucho en la parte de investigación, ¿verdad? En esta coyuntura COVID, ¿verdad? Y de repente la acción social no se ve como un espacio o una línea potencial para hacer diagnósticos de esta pandemia, para generar aportes sustantivos en esta coyuntura y que de repente, no sé si la vicerrectoría o en general la universidad, pues un poco ese reconocimiento de la potencialidad de la acción social, de ese vínculo orgánico que ya tiene y que podría estar generando canales de diagnóstico de necesidades, de ciertas acciones puntuales, ¿verdad? Y que pareciera que no tiene suficiente reconocimiento en este momento, ¿verdad? Con las particularidades que tiene cada una de las poblaciones con las que se trabaja. Entonces yo creo que en ese sentido sería importante. También el hecho, digamos, por ejemplo, de las matrículas, que a veces parecieran traer como de mucha contradicción, ¿verdad? De abrir matrículas, pero tener la acción social suspendida o virtualizada, ¿verdad? Y bueno, y que eso de repente genera de nuevo más ansiedades en la población, genera ciertas sobrecargas en las coordinaciones, ¿verdad? Porque, como les decía anteriormente, no toda la acción social se puede virtualizar, no todo es virtualizable, entonces de repente las líneas de acción no dan abasto o no dan para tanto para cumplir 300 horas, ¿verdad? 300 horas que además quedan a veces en segundos, terceros, cuartos planos en la vida de las personas por las nuevas dinámicas que tenemos, por las nuevas rutinas, ¿verdad? Entonces, bueno, sentarse frente a una computadora a cumplir 2 horas o a cumplir 1 hora, de repente en comparación con cursos, con otras actividades, pues queda bastante subordinada, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, yo creería que ahorita la acción social tiene distintas necesidades y que además no todos los TCUs ni toda la acción social también han logrado sobrevivir un poco a este contexto. Yo creo que lejos como de facilitar cosas, creo que muchas personas desde coordinaciones de TCU lo que han hecho es casi que sobrevivir y un poco sacar la tarea, ¿verdad? De decir, bueno, estas líneas de acción se siguen, no se suspenden, también empujar estudiantes, porque también hay que trabajar con un tema de desánimos, de falta de tiempo, de muchas cosas que están viviendo también los estudiantes, incluso falta de recursos, ¿verdad? De no poderse conectar o de no tener saldos, etcétera, y que eso de repente desde la vicerrectoría no está tan visibilizado, ¿verdad? Y creo que es importante hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, desde este lado yo creo que parte de esa lista que ahorita se me viene a la mente, pues sería esa, ¿verdad? De fijo hay más cosas, pero bueno, es un poco para tener en discusión. Yo Vale, te toca quisiera, contestar a vos también ahora. muchas gracias. Sí, yo quisiera añadir antes de que terminemos que me parece fundamental, como lo mencionaba ahora en la pregunta, estamos a una semana básicamente de que se escoja el nuevo rector o rectora de la Universidad de Costa Rica y esto pues pone en evidencia muchas discusiones sobre, bueno, los estudiantes, como lo decía Natasha, las y los estudiantes que nos dicen, ¿cuándo vamos a regresar? O sea, queremos regresar, ya estamos ansiosos y ansiosas por regresar a las clases, a la docencia, a la investigación y por supuesto al trabajo en las comunidades, más allá del tema de cumplir las horas o no. Entonces me parece que aquí estamos en un punto de inflexión donde dentro de la
coyuntura electoral que vivimos en la universidad, también se van a empezar a dar procesos donde nos planteemos, bueno, cómo van a ser los protocolos de regreso, cómo van a ser los protocolos donde esas y esos estudiantes tengan que ir a dar charlas a adultos mayores, donde tengan que ir a dar charlas a centros de salud, ¿verdad? Entonces, la convivencia de realidades que vamos a tener ahí, eso va a generar, por supuesto, tensiones y conflictos, y a mí me parece fundamental que la vicerrectoría lidere y forme parte de este proceso que obviamente que nos tiene que involucrar a nosotras y nosotros como coordinadores y como miembros de la acción social de la universidad. Entonces eso me parece que es un proceso que se viene y que hay que seguirle la pista porque justamente como lo mencionábamos ahora, de repente se le da mucha importancia o más importancia a la investigación y la acción social es como la acción silenciosa o solitaria que se realiza dentro de la universidad, pero cuando uno va a una comunidad, a cualquier lugar de Costa Rica y pregunta por la Universidad de Costa Rica, sabe que lo que está presente ahí son estudiantes que hacen sus TCUs. Entonces, de repente no es silenciosa ni es solitaria, sino que es ruidosa y es llamativa y está presente. Es ahí donde la universidad dice, estamos presentes a pesar de la pandemia y no hemos finalizado ni suspendido nuestras acciones. Han cambiado, pero se mantienen. Bueno, de mi parte, para ir cerrando nada más y no dejar, por supuesto, a nadie por fuera en esta acción social sustantiva que hace la Escuela de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Importante recalcar el trabajo tan destacado que también están haciendo el Observatorio de Estados Unidos y el Observatorio de la Política Internacional, también el Observatorio de la Política Nacional, pero especialmente estos dos primeros, no sé si han visto, como les comentaba al inicio, un poco el trabajo que se hace de llevar hallazgos, formación, procesos de observación sistemática de los fenómenos políticos nacionales e internacionales, se vuelve rotundamente relevante en momentos que el mundo y nuestro país están teniendo debates tan significativos. Un ejemplo, voy a mencionar tal vez dos ejemplos, la proyección que ha tenido el Observatorio de los Estados Unidos a propósito de las recientes elecciones de este hermano país el 3 de noviembre y lo que esto ha significado en términos de demostrar una universidad que tiene interés de abrir espacios para los procesos de enseñanza-aprendizaje con distintos públicos. Y bueno, puntualmente, por ejemplo, sobre estas dinámicas de, como bien lo explicaba Rebeca, de satanización de lo público, en el Observatorio de la Política Nacional hemos hecho un seguimiento detallado a ese proceso de construcción discursiva, al menos en el seno de la Asamblea Legislativa. Entonces, son acciones que complementan el trabajo que también se hace en el territorio y que vienen, por supuesto, a llenar, digamos, este concepto de una acción social amplia, de amplio impacto y resultados desde nuestra unidad académica. Tal vez, bueno, me dice que por favor recuerde que estamos en matrículas de TCU, me dicen aquí las compañeras, vamos a hacer aquí el anuncio respectivo para los estudiantes y las estudiantes que nos estén sintonizando. Yo quiero agradecerles a ustedes, Natasha y Rebeca, por traer esta interesante discusión a la mesa y por demostrar con su trabajo realmente todos los días de que la universidad está presente, igual a Valeria también, por supuesto, con su trabajo en el TCU. Y agradecerles por haberse apuntado a esta edición de Ventanas a la Escuela de Ciencias Políticas para que quienes nos escuchen o nos vean conozcan más del trabajo que hace nuestra unidad académica para proyectarse a la comunidad universitaria de la comunidad nacional. No sé si quieren hacer algún mensaje de cierre o nos despedimos. ¿Algún detalle que se les haya ido así como sustantivo? ¿No? Simplemente bueno, agradecerles la invitación y decir que efectivamente la Escuela de Ciencias Políticas trae en los últimos años un compromiso muy grande con la acción social y lo podemos ver desde todas las áreas, no solo desde los proyectos, y que son unas ciencias políticas que de verdad operan en conjunto con las personas, y eso ha sido un cambio muy rico que esperamos seguir manteniendo y fortaleciendo. Vamos a seguir haciendo ese trabajo. Natasha, adelante. También agradecerles, bueno, sumarme al agradecimiento de Rebeca y bueno, esto ojalá que la reflexión haya sido de utilidad, de posicionar la importancia de la acción social como eje, digamos, constitutivo de la U,
de formación de estudiantes, de formación de docentes. Creo que esa es una de las particularidades de nuestra formación en la UCR, ¿verdad? La acción social, en la que sí o sí cualquier persona que esté dentro de la U va a tener que pasar en algún momento en distintos planos o en distintas formas, pero bueno, ese contacto orgánico, respetuoso, ético, político, creo que es constante a lo largo de la acción social, ¿verdad? En cualquier acción social, en cualquier forma. Entonces, bueno, agradecerles este espacio, invitar a las y los estudiantes a que, bueno, matriculen. Son condiciones complejas, son condiciones que de repente se ponen cuesta arriba, pero un poco es pensarse, digamos, haciendo un aporte, un granito de arena, y que también esto es una parte sustancial en la formación dentro de la universidad. Entonces, bueno, invitarles a que más bien en esta coyuntura es cuando más podemos aportar y cuando también más se nos necesita, ¿verdad? Y necesitamos de otras poblaciones también. Entonces, bueno, eso, agradecerles el espacio y cualquier cosa, pues ahí estamos a la orden. No, gracias a ustedes por apuntarse a esta conversación. Valeria, tal vez si nos contás a quienes todavía están sintonizando los próximos coprogramas de Ventanas a la Escuela de Ciencias Políticas. Y por supuesto, Vale, también agradecerte tus aportes en esta conversación que tuvimos entre todas. Muchas gracias. Sí, por supuesto, me gustaría recalcar el hecho de que invitamos a las personas que nos acompañaron el día de hoy y que obviamente van a ver este programa a futuro, que sigan las redes sociales de todos los proyectos. Cada uno tiene perfil en Facebook, en otras redes sociales, Twitter, Instagram, donde se visibilizan los aportes diarios por productos que realizan los estudiantes. Ahí vemos podcasts, infografías, videos, etcétera. Entonces, por supuesto que los sigan y están al tanto de lo que estemos haciendo. Con respecto al trabajo que tenemos las próximas semanas con esta edición especial de Ventanas, la próxima semana, martes 17, estamos con Ventanas a la Escuela de Ciencias Políticas relacionado con la Asociación de Estudiantes, donde nos acompañará la presidenta de la asociación, Camila Carmona, y la semana siguiente, el miércoles 25, vamos a hablar sobre la Comisión de Género, específicamente sobre el proyecto que se está discutiendo actualmente dentro de la Universidad de Costa Rica sobre la bibliografía de científicas y autoras mujeres dentro de los programas de estudio. Y el 26, el jueves, el día siguiente, vamos a tener también un programa dedicado al CIEP, que es el Centro de Investigación y Estudios Políticos, a través del cual se canaliza toda la investigación de la Escuela de Ciencias Políticas. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a usted por habernos seguido en esta conversación. Esperamos que se haya podido llevar un barrido, al menos superficial, de todo el trabajo que se hace desde nuestra unidad académica, e invitarle a seguir sintonizándonos martes normalmente y a veces miércoles también en el programa Ventanas de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Muy buenas noches y nos vemos.